Un informe indicaba que se había interceptado una comunicación entre la Marina de los Estados Unidos y el piloto del MH370. Acaba de aparecer una misteriosa carta, supuestamente escrita por un pasajero rescatado del vuelo 370 de Malaysian Airlines. En su interior había una única imagen en blanco, que una vez descodificada, reveló algo que se suponía que nadie debía descubrir. Descubramos qué decía realmente ese mensaje oculto: la desaparición. La historia comienza la noche del 8 de marzo de 2014, una noche que se convertiría en uno de los enigmas más inquietantes de la historia de la aviación moderna. El vuelo 370 de Malaysia Airlines, un Boeing 777-200ER, despegó del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur poco después de medianoche con destino a Pekín y 239 personas a bordo. Entre ellas se encontraba Philip Wood, un ejecutivo estadounidense de IBM de 50 años que se había mudado recientemente a China por motivos de trabajo. Su pareja, Sarah Bach, lo describía como un hombre compasivo, inteligente y tranquilo. Una persona con una conexión cuántica con la vida misma, dijo en una ocasión. A la 1:19 a.m., 40 minutos después del despegue, el control de tráfico aéreo de Kuala Lumpur estableció su último contacto rutinario. Se escuchó la voz del copiloto, Farik Abdul Hamid. «Muy bien, buenas noches». Una breve y anodina despedida que se haría tristemente famosa. En cuestión de minutos, el transpondedor del vuelo 370 se apagó. Desapareció de las pantallas de los radares civiles como si nunca hubiera existido. En la confusión de la madrugada, no se recibió ninguna llamada de socorro. El control de tráfico aéreo asumió inicialmente que se trataba de un fallo de comunicación, quizá un problema técnico. Pero a medida que pasaban las horas, quedó claro: el avión había desaparecido. Al amanecer, comenzaron las operaciones de búsqueda y rescate sobre el mar de China Meridional, la ruta de vuelo prevista. Aviones de Malasia, Vietnam y Singapur peinaron las aguas. No se encontró nada. Entonces, días después, se produjo un escalofriante anuncio. El ejército malasio había rastreado al MH370, girando bruscamente hacia el oeste, de vuelta a través de la península malaya, antes de desaparecer sobre el mar de Andamán. El mundo comenzó a comprender que no se trataba de un simple accidente. Alguien, o algo, había tomado el control del avión. Entre los pasajeros se encontraba Philip Wood, el único estadounidense a bordo. Originario de Texas, Wood había desarrollado su carrera profesional en el campo del almacenamiento avanzado de datos en IBM. Recientemente se había trasladado a Pekín para un puesto de 2 años y volaba de regreso a casa desde Kuala Lumpur para reunirse con su pareja. Para sus amigos, Philip era una persona fiable y meticulosa. La idea de que estuviera en un avión desaparecido les parecía surrealista. En los días siguientes, la familia de Wood se aferró a la misma esperanza desesperada que cientos de personas que los pasajeros hubieran sobrevivido en algún lugar. Esa esperanza pareció desvanecerse cuando, semana tras semana, el Océano Índico no reveló nada, ni restos, ni señales, ni rastro alguno. Entonces, el 19 de marzo de 2014, 11 días después de la desaparición, apareció en Internet una publicación que lo cambiaría todo. Se subió al famoso foro de Internet 4chan, con un nombre de usuario anónimo. La publicación incluía una fotografía completamente negra, acompañada de un mensaje breve y frenético. «He sido secuestrado por personal militar desconocido después de que mi vuelo fuera secuestrado, con los ojos vendados. Trabajo para IBM y he conseguido esconder mi celular. Me han separado del resto de los pasajeros y estoy en una celda. Me llamo Philip Wood. Creo que también me han drogado y no puedo pensar con claridad». Adjuntas a la foto había coordenadas GPS incrustadas en sus metadatos que situaban la imagen cerca de Diego García, una remota isla del Océano Índico gestionada conjuntamente por los ejércitos de Estados Unidos y Reino Unido. Cuando se extrajeron estas coordenadas, los usuarios comenzaron a entrar en pánico. ¿Podría ser real? La historia se difundió rápidamente por foros y sitios web conspirativos. El nombre de Philip Wood, hasta entonces uno entre 239, se convirtió en el centro de atención mundial. Si era cierto, las implicaciones eran asombrosas. Diego García no era una isla cualquiera. Se trataba de una base aérea fuertemente fortificada en medio del Océano Índico, asociada desde hacía tiempo a operaciones secretas de Estados Unidos, como el despliegue de drones, vuelos de vigilancia y rumores de detenciones. La idea de que el MH370 pudiera haber sido desviado allí no era nueva, pero ahora parecía haber pruebas. Los datos X y F de la supuesta foto señalaban la ubicación a unos cientos de metros del perímetro de la base.
Los investigadores en línea se dieron cuenta de que la imagen era completamente negra, pero argumentaron que eso tenía sentido. Si Wood hubiera estado encarcelado en una celda oscura, podría haber tomado la foto sin flash para evitar ser detectado. Comenzó a formarse un patrón. Tal vez, sugirieron los teóricos, el avión había sido secuestrado. No se había estrellado. Algunos señalaron la presencia a bordo de 20 empleados de Freescale Semiconductor, ingenieros que trabajaban en microchips avanzados potencialmente valiosos para aplicaciones de defensa. Esto es importante. Aviones que vuelan a Pekín y que, en realidad, van cargados con 20 ingenieros de semiconductores relacionados con una empresa de defensa estadounidense. ¿Podrían haber sido ellos el objetivo? Otros relacionaron el misterio con las comunicaciones interceptadas que supuestamente se captaron entre el MH370 y los buques de la Armada de los Estados Unidos en la zona. Un informe que indicaba que se había interceptado una comunicación entre la Armada de los Estados Unidos y el piloto del MH370, en la que se decía que el avión se estaba desintegrando e intentaba realizar un aterrizaje de emergencia. Si esos informes eran ciertos, y la carta auténtica, entonces el MH370 no se había estrellado en absoluto. Había sido secuestrado, silenciado y ocultado. Los analistas de aviación, acostumbrados a manejar datos concretos, se enfrentaron de repente a algo emocional, un mensaje humano procedente de la nada. Durante semanas, el supuesto mensaje de Philip Wood fue debatido por periodistas, escépticos y creyentes por igual. Algunos afirmaban que la historia era imposible. ¿Cómo podía un hombre ocultar un teléfono celular durante un secuestro, días de cautiverio y enviarlo desde una base clasificada? Otros respondieron que esa incredulidad era precisamente en lo que se basaba el encubrimiento. Blogs independientes analizaron los metadatos de la foto y señalaron que contenía coordenadas GPS que correspondían exactamente a Diego García. 7003 Nino 6 y 197, 72.4 D 26544, un tipo de detalle que la mayoría de la gente no sabría cómo falsificar. Esto, junto con la marca de tiempo de la imagen, 18 de marzo de 2014, 10:49 UTC, alimentó la especulación de que Wood había logrado enviar un último mensaje como prueba de vida antes de ser silenciado. Muchos pensaron que era la prueba irrefutable. En Texas, la familia Wood observaba impotente cómo el nombre de su ser querido circulaba por la prensa sensacionalista y los canales conspirativos. Para ellos era impensable, tanto que él pudiera estar vivo en algún lugar como que su identidad fuera secuestrada por Internet. Su pareja, Sarah Bach, expresó una angustia mezclada con una esperanza renuente. En entrevistas, dijo que seguía creyendo que la desaparición del avión implicaba acciones intencionadas, posiblemente un encubrimiento intencionado. Pero no llegó a respaldar la afirmación de Diego García, haciendo hincapié en su dolor más que en la conspiración. Aún así, para el público, la idea de que alguien del MH370 pudiera estar vivo era embriagadora. Poco después de la aparición del mensaje, investigadores aficionados comenzaron a rastrear las supuestas huellas digitales de Philip Wood. En Twitter, algunas cuentas afirmaron haber encontrado señales de red cerca de Diego García. En Reddit, los usuarios publicaron análisis de los metadatos de la imagen que mostraban que el modelo de iPhone que aparecía coincidía con el de Wood. Un usuario de YouTube llamado Ashton Forbes, que más tarde apareció en múltiples entrevistas en podcasts, argumentó que el silencio del gobierno de los Estados Unidos era prueba de culpabilidad. Si dices que es por seguridad nacional, puedes justificar prácticamente cualquier cosa. Esta fue una tragedia mundial. Eso grita, tenemos que inventar una historia para encubrirlo. En cuestión de semanas, la historia del MH370 se había transformado de una tragedia en un laberinto de secretismo. Mientras tanto, los esfuerzos oficiales de búsqueda se extendieron a lo largo de millones de kilómetros cuadrados de océano. En abril de 2014, barcos equipados con sonares rastrearon el sur del Océano Índico, a miles de kilómetros de Diego García. Malasia, Australia y China lideraron el grupo de trabajo internacional. Pero para quienes seguían la historia de Philip Wood, esa búsqueda parecía deliberadamente mal dirigida. ¿Por qué buscaban en el Océano Sur cuando el mensaje apuntaba al noroeste, a una base estadounidense? Comentaristas independientes compararon los pings satelitales del avión con posibles redirecciones hacia las regiones centrales del Océano Índico, especulando que los datos del radar y de Inmarsat habían sido falsificados. Algunos insistieron en que tecnología de grado militar había ocultado al MH370 de la detección, redirigiéndolo a Diego García.
A medida que la teoría ganaba fuerza, comenzaron a circular en Internet videos que afirmaban mostrar drones militares captando la desaparición del MH370 en pleno vuelo. Estamos mirando una de esas ventanas, así que alguien ha abierto una ventana y está observando el avión, rastreándolo en este enorme mapa de batalla de todos los aviones comerciales. Para los creyentes, estas imágenes, junto con la carta, se convirtieron en una prueba irrefutable de algo monumental. Un experimento militar oculto o un encuentro más allá de la física conocida. Las semanas se convirtieron en meses. El mundo siguió adelante. La historia se deslizó hacia el reino de los mitos. Sin embargo, para muchos, ese único mensaje, "Estoy siendo retenido como rehén", resonó más fuerte que cualquier informe oficial. Las teorías proliferaron. Algunos afirmaban que Wood había sido rescatado por miembros de los servicios de inteligencia, pero que se le había obligado a guardar silencio bajo restricciones clasificadas. Otros creían que había muerto en la isla después de enviar el mensaje. En un hilo especialmente escalofriante, los usuarios especularon que su teléfono, un iPhone 5, había sido borrado deliberadamente por las autoridades una vez localizado a través de su número email. Cada detalle se convirtió en una pista. La etiqueta de altitud que faltaba en los metadatos de la foto, el formato de la marca de tiempo ligeramente corrupto, la presencia de un rastro del software Picasa, lo que sugería que alguien había vuelto a guardar la imagen después del hecho. Dependiendo de la interpretación, estos podrían ser signos de manipulación o signos de pánico de un hombre que intentaba transmitir pruebas bajo coacción. Internet no se ponía de acuerdo. En el verano de 2014, la narrativa del pasajero rescatado se había afianzado en YouTube, los medios alternativos y el periodismo marginal. Un blog declaraba: "El MH370 no se estrelló, fue confiscado". Influencers y cineastas independientes comenzaron a producir documentales defendiendo la teoría de Diego García. Los foros recopilaron mapas satelitales detallados, datos temporales y testimonios de testigos presenciales, como una mujer de las Maldivas que afirmó haber visto un jumbo jet volando a baja altura en dirección suroeste la mañana después de la desaparición. Aunque posteriormente fueron desmentidos, estos relatos alimentaron la creciente convicción colectiva de que la versión oficial era falsa y que, en algún lugar, un superviviente había pedido ayuda a través de la estática digital. A finales de 2014, el frenesí alcanzó su punto álgido. Los investigadores comenzaron a analizar metódicamente la imagen de Philip Wood y sus datos XF. Al mismo tiempo, los medios de comunicación tradicionales comenzaron a cuestionar la teoría. ¿Era posible? ¿Podría un hombre haber pasado de contrabando un teléfono durante un secuestro, sobrevivir al encarcelamiento y enviar un grito codificado desde una base militar clasificada? La isla oculta. Estaban surgiendo nuevos fragmentos de la cronología del MH370. Las autoridades malasias confirmaron que, tras la última transmisión de Buenas noches, el transpondedor del avión había sido desactivado manualmente. El radar militar lo rastreó mientras volaba hacia el oeste, cruzando de nuevo Malasia, y luego hacia el noroeste, en dirección al mar de Andamán. Algunos analistas sugirieron que quienquiera que controlara el avión sabía exactamente cómo permanecer sin ser detectado, cambiando entre zonas de radar en los límites del espacio aéreo nacional. Esta precisión inspiró más especulaciones. ¿Podría un piloto civil haber ejecutado tales maniobras? ¿O el avión cayó bajo control externo? Para los creyentes, la respuesta era obvia. Citaban las redes de radares estadounidenses, los sistemas de vigilancia más allá del horizonte, como la red JORN de Australia, y los ejercicios navales que supuestamente se estaban llevando a cabo en la región esa noche. Supuestamente, todos estos radares estaban apagados esa noche. Estos radares de defensa críticos. Es decir, las excusas son simplemente increíbles. La implicación: solo una operación militar coordinada podría haber suprimido tantos sistemas a la vez. Los teóricos relacionaron esto con la carta, argumentando que el cautiverio de Wood era parte de una incautación controlada del propio avión. Cruzaron las rutas de vuelo con el alcance del radar de Diego García, afirmando que un Boeing desviado podría haberse acercado a la isla sin ser detectado desde el noroeste. Algunos insistieron en que los satélites navales estadounidenses, a los que se hace referencia en la etiqueta NROL 22, que se ve en las supuestas imágenes del dron, habían rastreado la operación en tiempo real. A medida que Internet se dividía en bandos de creyentes, una voz se convirtió en central, la de Ashton Forbes. Es el mayor misterio de la aviación, y es el último avión que ha sido desaparecido, incluso ahora, en 2025.
Argumentó que los videos filtrados de drones militares estadounidenses mostraban esferas de plasma hipersónicas rodeando un avión antes de que desapareciera, lo que según él era una prueba de teletransportación o de armas energéticas avanzadas. Para la mayoría de los científicos, estas ideas parecían imposibles. Sin embargo, para los millones de personas que habían visto a los gobiernos emitir contradicción tras contradicción, tenían sentido. Las imágenes parecían auténticas, granuladas, infrarrojas, con marcas de estilo militar. Un video incluso mostraba coordenadas geográficas que coincidían aproximadamente con las Islas Nicobar, una zona que coincidía con el último rastro del radar del MH370. Si eran auténticas, eso significaba que alguien había filmado los últimos momentos del avión. Entonces, ¿por qué pueden crear un triángulo perfecto como ese? Porque es una inversión magnética. Debido a la inversión magnética, la carga magnética o electromagnética positiva y negativa crea un equilibrio, y ellos simplemente se fijan en un determinado equilibrio. ¿Cómo se podría lograr algo así? Bueno, se utilizaría algún tipo de sistema avanzado de navegación aérea, casi basado en inteligencia artificial, y luego giran alrededor del avión. La interpretación de Forbes era audaz. El avión no se había estrellado, sino que había sido teletransportado, reubicado a través de un experimento energético clasificado que salió mal. El gobierno de los Estados Unidos, argumentó, lo ocultó porque reconocerlo habría revelado tecnologías capaces de manipular el espacio-tiempo. El atractivo de la afirmación radicaba en su magnitud. Replanteaba el MH370 no como un accidente o un delito, sino como el primer atisbo público de una física mucho más allá del conocimiento público. En este contexto, la carta de Philip Wood se convirtió no solo en una petición de rescate, sino en la huella humana de una tecnología prohibida. Los creyentes encontraron refuerzo en la historia. Recordaron proyectos como el supuesto Experimento Filadelfia, rumores sobre naves furtivas y radares invisibles, y rumores de la Guerra Fría sobre la física de la teletransportación. En foros marginales, recopilaron documentos gubernamentales, algunos reales, otros malinterpretados, como los documentos de referencia de inteligencia de defensa sobre agujeros de gusano transitables, puertas estelares y energía negativa. Para ellos, estos documentos validaban la narrativa de Forbes. Si se estaban estudiando los agujeros de gusano, ¿por qué no se probaban? Sin embargo, los investigadores convencionales siguieron centrándose en las zonas de búsqueda oceánicas. A principios de 2015, equipos conjuntos de Australia y Malasia concluyeron que el avión había girado hacia el sur después de su último contacto con el radar y había volado durante casi 7 horas más hasta agotar el combustible. Utilizando los apretones de manos del satélite Inmarsat, trazaron arcos de posibles ubicaciones en el sur del Océano Índico. Los barcos de búsqueda escanearon 120.000 kilómetros cuadrados de fondo marino, un área del tamaño del estado de Nueva York. No encontraron nada. Para el público conspirativo, esa ausencia era prueba de un cambio de rumbo. Si el avión se hubiera estrellado allí, seguramente habrían aparecido algunos restos. En cambio, silencio. Entonces, a mediados de 2015, un flaperón del ala llegó a la costa de la isla de la Reunión, a más de 4.000 kilómetros al oeste de la zona de búsqueda oficial. Los investigadores franceses confirmaron que pertenecía al MH370. El hallazgo dividió a los creyentes. Algunos lo vieron como una prueba de encubrimiento, restos colocados para reforzar la narrativa del Océano Sur. Otros sugirieron que, si el avión realmente había sido transportado a Diego García, los restos podrían haber sido liberados deliberadamente para despistar. En innumerables videos, los cartógrafos digitales dibujaron flechas desde Diego García hasta Reunión, simulando las corrientes oceánicas. Argumentaron que una liberación controlada desde la base podría explicar el tiempo de deriva de los restos. Sus gráficos llenaron las pantallas con rutas rojas y marcas de tiempo, presentadas con seriedad documental. Mientras tanto, una comunidad más discreta de analistas se dedicó a la validación técnica de la imagen de Philip Wood. Los entusiastas descargaron la foto de los archivos y la analizaron con visores de metadatos. Señalaron campos como marca Apple iPhone 5 y latitud GPS 7.3 IN 6197, longitud 72.416.544. Lo consideraron incontrovertible, pero los escépticos notaron discrepancias, datos de altitud faltantes, formato de marca de tiempo inconsistente, rastros del software Google Picasa. Para la mayoría de los profesionales, estos eran signos reveladores de manipulación. Sin embargo, esos contraargumentos quedaron ahogados por afirmaciones más ruidosas y cinematográficas.
En Internet, incluso el fragmento más pequeño adquirió un significado mítico. Un usuario afirmó que se habían observado aviones de carga militares estadounidenses saliendo de Diego García poco después de la desaparición del MH370. Otro hizo referencia a Catherine T., una testigo que informó de un avión brillante cerca de las Islas Nicobar. Ella ve un enorme avión jumbo con un brillo anaranjado a su alrededor, una neblina con humo oscuro saliendo de la parte trasera, volando muy bajo. Su testimonio, aunque no verificado, se repitió sin cesar como corroboración de que el avión había permanecido intacto mucho tiempo después de que cesara el contacto oficial con el radar. En 2016, la narrativa del rescate de Diego García se había consolidado como una historia paralela del MH370. Documentales con millones de visitas narraban el suceso como una interceptación militar que salió mal. Las secciones de comentarios se llenaron de cálculos. Autonomía de combustible, distancias de los corredores aéreos, conos de cobertura de radar. Los teóricos citaron todas las inconsistencias de las cronologías oficiales, desde registros de transpondedores que no coincidían hasta minutos sin explicar entre los intercambios de datos por satélite. A lo largo de todo ello, la carta siguió siendo el núcleo emocional. Se citó en casi todos los videos conspirativos, a menudo leída en voz alta con música sombría de fondo. He sido retenido como rehén. Para un público cansado del silencio de los gobiernos, sonaba auténtico. Era personal, aterradora, humana. En 2017, a medida que se acumulaban los restos del accidente, piezas recuperadas en Mozambique, Madagascar, Tanzania y Sudáfrica, la narrativa alternativa comenzó a tambalearse. Los análisis de deriva oceanográfica mostraron que todas las trayectorias de los restos apuntaban a un lugar de accidente en el sur del Océano Índico, lejos de Diego García. Pero para entonces, el mito había ganado una década de impulso. En 2020, las nuevas tecnologías dieron un nuevo impulso a la leyenda. Las mejoras de inteligencia artificial de la fotografía en blanco y negro afirmaban revelar contornos difusos, sombras que parecían paredes o el borde de una puerta metálica. Los escépticos señalaron que se trataba de artefactos algorítmicos, no de pruebas. Pero en las miniaturas virales, la imagen se convirtió en un retrato del encarcelamiento. Un hombre atrapado en la oscuridad, vislumbrado solo por la visión artificial. En 2024 y 2025, cuando se iniciaron nuevas búsquedas utilizando mapas de sonar asistidos por IA, reaparecieron fragmentos de esperanza. Malasia se asoció con Ocean Infinity para volver a inspeccionar los corredores no explorados del Océano Índico. Pero el mundo digital estaba en otra parte. En plataformas de redes sociales como X, las publicaciones que afirmaban Wood encontrado con vida se volvían virales cada pocos meses, citando cada vez la misma carta de hace una década. La fotografía en blanco y negro reaparecía una y otra vez, reformulada con nuevos pies de foto, nuevas mejoras y nuevas interpretaciones. Algunos afirmaban haber descifrado datos ocultos en la estructura binaria de la imagen, un código que decía «nos llevaron». Otros alegaban que los denunciantes habían sacado clandestinamente a los sobrevivientes de Diego García a centros de rehabilitación secretos. Ninguna de estas historias contenía pruebas verificables, pero mantenían la gravedad emocional de la creencia. La verdad en los restos. A medida que se desentrañaba el engaño, la atención se centró en el motivo. ¿Quién había creado la publicación y por qué? Algunos sospechaban que se trataba de una broma cruel, realizada en las primeras semanas febriles del desastre. Otros creían que comenzó como un experimento, una prueba para ver la rapidez con la que se podía difundir la desinformación cuando se vinculaba con un dolor real. El autor original de la publicación nunca se dio a conocer. La desaparición de la publicación de los archivos de 4chan profundizó el misterio, asegurando que el mito nunca pudiera desaparecer por completo. En 2018, tras la publicación del informe oficial de la investigación de seguridad del MH370, el consenso entre los expertos fue que el avión había volado hacia el sur en piloto automático durante varias horas, después de que se apagara su transpondedor. El informe no encontró pruebas de interceptación, secuestro o desvío a Diego García. El análisis de las comunicaciones por satélite del avión mostró un descenso constante hasta el impacto con la superficie del océano, lo que concuerda con el agotamiento del combustible. Las conclusiones se basaron en datos independientes de varios países, Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos, ninguno de los cuales respaldaba una ruta hacia el norte. Para las familias, el informe solo supuso un cierre parcial. Explicaba el cómo, pero no el por qué. La carta, aunque falsa,
había dado a algunos de ellos la esperanza temporal de que sus seres queridos hubieran sobrevivido. Cuando esa esperanza se desvaneció, dejó un dolor aún más profundo. Para Sarah Bashk, la pareja de Philip Wood, el impacto emocional fue profundo. En un momento dado se aferró a la posibilidad de que hubiera sobrevivido, incluso considerando la posibilidad de que estuviera detenido. Pero a medida que pasaban los años y se acumulaban las pruebas, reorientó su lucha hacia la exigencia de transparencia por parte de los gobiernos. Declaró a los periodistas que seguía creyendo en acciones intencionadas detrás de la desaparición, pero ya no en la versión del rescate. Sin embargo, Internet había pasado a la preservación. Incluso después de que se descubriera el engaño, la carta de Philip Wood persistió en los blogs, se reprodujo en innumerables sitios web conspirativos y se volvió a publicar con nuevos títulos. El hombre que intentó advertir al mundo. El pasajero al que no pudieron silenciar. La historia se volvió autosuficiente. Cada vez que las autoridades publicaban nuevos datos, se reformulaban como un engaño. Cada desmentido daba lugar a una teoría contraria. Mientras tanto, los oceanógrafos seguían descubriendo pruebas físicas del accidente. En 2019, una investigación del CSIRO en Australia utilizó modelos de deriva de las corrientes superficiales y los patrones del viento para rastrear la trayectoria de los restos recuperados. Su simulación apuntaba a una estrecha región del sur del Océano Índico, en consonancia con los arcos satelitales calculados por Inmarsat. La conclusión: el MH370 se había estrellado efectivamente al oeste de Australia, en uno de los tramos de mar más remotos de la Tierra. En 2022, se habían recuperado más de 30 restos confirmados o probables. Procedían de Mozambique, Madagascar, Mauricio, Sudáfrica y Tanzania. Entre ellos había fragmentos de flaperones, paneles de alas y secciones del interior de la cabina, todos ellos identificados por los números de serie de Boeing, exclusivos del MH370. Ninguna prueba apuntaba hacia el norte, hacia Diego García. Nunca se localizó a ningún pasajero desaparecido, y sin embargo, incluso con pruebas concluyentes, la leyenda perduró. Había crecido más allá de los datos. La historia de la carta se había transformado en una parábola cultural, un reflejo de lo que sucede cuando la tecnología, el trauma y la incertidumbre se cruzan. La verdad forense no podía borrar el poder emocional del misterio. En 2024, una década después de la desaparición, Sky News volvió a visitar a las familias. Sarah Bashk apareció una vez más envejecida, todavía afligida, todavía escéptica con los gobiernos, pero resignada a la pérdida. En una tranquila entrevista, dijo: «Sabemos que se han ido, pero todavía no sabemos por qué». El misterio se había reducido, pasando de lo cósmico a lo humano, de las teorías sobrenaturales al fracaso burocrático y a los motivos sin respuesta. Ese mismo año, nuevos documentales reavivaron la atención entremezclando hechos con especulaciones. Las narraciones con voz de inteligencia artificial resucitaron el mensaje de Philip Wood, dándole peso cinematográfico. Los videos afirmaban que la foto contenía texto esteganográfico oculto en código binario, afirmaciones que los expertos en datos desmintieron en cuestión de horas, pero que fueron vistas por millones de personas antes de su retirada. Cada reaparición reavivaba viejos debates, demostrando que la vida digital posterior al MH370 era tan infinita como el propio océano. A nivel técnico, todas las teorías que alguna vez respaldaron la narrativa de Diego García habían sido sistemáticamente desmanteladas. Las señales de los satélites confirmaron una trayectoria hacia el sur. La cobertura del radar demostró que no hubo desviación hacia el norte, y los modelos de consumo de combustible eliminaron la posibilidad de llegar a tierra firme. Incluso las supuestas imágenes de drones del avión desaparecido, que en su momento se anunciaron como una prueba irrefutable, se revelaron mediante análisis de geolocalización, como imágenes creadas con software de animación 3D disponible al público. No se trataba en absoluto de imágenes militares, sino de una representación CGI subida años después de la desaparición, con marcas de agua con coordenadas falsas. Aún así, los creyentes en Internet afirmaban que la desmentida era un montaje. Para ellos, la revelación no era más que una confirmación adicional de que se estaba ocultando la verdad. La resistencia del engaño demostraba una paradoja de la era moderna. Cuantas más pruebas se acumulan, más fuerte puede ser la incredulidad. En 2025, la investigación forense tecnológica llegó a su veredicto final. Las herramientas de autenticidad de imágenes confirmaron que el archivo original de 4chan, Philip Wood, había sido manipulado digitalmente y que sus metadatos GPS se habían insertado utilizando editores de código abierto.
No hubo ninguna transmisión desde Diego García, ninguna señal de teléfono celular autenticada, ninguna cadena de custodia que vinculase la imagen con ninguno de los pasajeros. El mensaje había sido una invención, y su poder derivaba enteramente del momento en que se produjo y de la desesperación. En la renovada búsqueda de 2025, dirigida por Ocean Infinity, vehículos submarinos autónomos peinaron las regiones identificadas por los datos de deriva. La expedición, equipada con sonares de aguas profundas y cartografía del terreno con inteligencia artificial, se centró en un tramo de 170 kilómetros a lo largo del séptimo arco. Los resultados, aunque aún no completos, representaban la voluntad persistente de la humanidad de descubrir la verdad definitiva, una verdad basada no en especulaciones, sino en pruebas. Y sin embargo, a pesar de todos los avances, una pregunta seguía sin respuesta. ¿Por qué la gente cree lo increíble? Los psicólogos que estudian los movimientos conspirativos en línea descubrieron que las catástrofes sin cierre, sin restos, sin cadáveres, sin un motivo claro, crean un vacío psicológico. En ese vacío fluye lo extraordinario. La carta, independientemente de su autenticidad, ofrecía una narración completa, la voz de un superviviente donde había silencio, una ubicación donde había vacío, una razón donde había caos. La historia del mensaje de Philip Wood reveló tanto sobre la naturaleza humana como sobre la tecnología. La sed de significado puede transformar incluso un engaño en esperanza. Para la primera generación criada en la era digital, el MH370 se convirtió en el misterio definitorio, un momento compartido en el que Internet creyó que podía superar en inteligencia a los gobiernos, descifrar secretos y reescribir la historia desde las pantallas de sus dormitorios. Para los periodistas que lo cubrieron, la saga es a la vez una advertencia y un epitafio. En una época en la que los datos pueden alterarse con unas pocas pulsaciones, la autenticidad se vuelve frágil. La carta del pasajero rescatado simbolizaba la fragilidad de la verdad misma, una parábola de lo rápido que la empatía puede convertirse en un arma y lo fácil que es que las pruebas digitales moldeen las emociones de las masas. Hoy en día, cuando los visitantes escriben Philip Wood Carta MH370 en los motores de búsqueda, encuentran dos realidades paralelas. Una es una narrativa mítica de supervivencia y encubrimiento. La otra, una red de informes forenses que prueban la falsedad. Entre ambas se encuentra la esencia de la tragedia, la negativa del mundo a permitir que los pasajeros simplemente desaparezcan. Al final, la verdad del MH370 no estaba oculta en 1900, una bóveda militar ni codificada en una fotografía en blanco y negro. Estaba esparcida por el Océano Índico, en fragmentos de aluminio y restos cubiertos de coral, prueba de que el avión no aterrizó, sino que se estrelló. El mensaje que cautivó a millones de personas no fue una voz desde el cautiverio, sino un eco del anhelo humano, amplificado a través de los circuitos ilimitados de Internet. Incluso ahora, más de una década después, cada fragmento recuperado sigue teniendo peso. Cada pieza de los restos es un mensaje en sí mismo, sin palabras pero innegable. Aquí es donde estaban, así es como terminó. Y aunque la carta era falsa, el silencio que intentaba llenar era muy real. Para las familias que aún esperan, la verdad no es suficiente. Es simplemente lo que queda cuando la última ilusión finalmente se desvanece. Mientras las olas continúan con su ritmo lento e indiferente sobre el océano austral, la historia del vuelo 370 perdura como un misterio y un espejo. El misterioso pasajero rescatado nunca existió, pero la necesidad de que existiera lo decía todo. Nunca se trató de Diego García, ni de tecnología secreta, ni de conspiraciones en las nubes. Se trataba de nuestro miedo a desaparecer sin motivo, y del consuelo, por falso que fuera, de que alguien, en algún lugar, pudiera seguir intentando enviar un mensaje a casa. Haga clic en una de las tarjetas de su pantalla para ver más videos como este.